Ya estoy Sí, grabando. tengo que hacerlo, lo tengo que, ¿saben qué? Lo tengo que, ¿a todos les tocó? Ahí no sé cómo ven los demás. A mí yo ya apreté grabar y está grabando en el margen izquierdo arriba. Dice grabando. Perfecto. Faltaba uno, Carlos Uceda. ¿Todos están grabados? ¿Están grabando? Sí, graba toda la aula. Listo, empezamos. Ya está. Bueno, ¿empezamos? Bueno, ¿se acuerdan que yo les avisé la semana pasada que empezábamos la clase con la unidad 11, ¿puede ser? ¿Se acuerdan? ¿Tienen el programa a mano? Sí. ¿Se acuerdan que tenía, digamos, la Constitución de la Argentina tiene dos partes? Una parte dogmática, que se llama dogmática, en realidad está identificada como dogmática porque no lo dice el texto. ¿Mm? Esa primera parte se llama Declaraciones, Derechos y Garantías. Bien, bueno. La primera bolilla, donde la primera vez que nos vamos a- a meternos en estos temas, es la unidad 11, ¿sí? Habla precisamente la parte dogmática de la Constitución, declaraciones de derechos, etc. No solo la bolilla, sino que toda la cuestión, toda la parte dogmática de la Constitución es importantísima a los efectos de su formación como alumnos y, por supuesto, como profesionales en el día de mañana. ¿Me siguen bien? Bueno. Sí. Estas declaraciones de derechos y garantías que tiene la primera parte de la Constitución, porque la segunda parte de la Constitución tiene que ver con el gobierno, la organización del gobierno. ¿Mm? El gobierno federal, ahí la segunda parte refiere a las facultades, el funcionamiento del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Congreso, etcétera. Esta segunda parte habla del gobierno federal. La primera parte, insisto, son declaraciones, derechos y garantías. Primera pregunta que les hago. ¿Qué es una declaración? ¿Qué creen ustedes que es una declaración? Una mención. Sí, por ejemplo, Tenés derecho a... Te menciona el derecho. eso es un derecho. Yo digo, tengo derecho a trabajar, estaría dentro del concepto del derecho, ¿no? Ya está, declaraciones de derechos y garantías. Los derechos son todos los derechos. Ahora vamos a hablar de eso. Declaraciones, ¿cuáles se les ocurre? Rápido. Tienen la Constitución a mano. Siempre tengan la Constitución a mano, en estos casos. Una declaración, por ejemplo, lo hablamos en la clase pasada. De derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos, o a buen punto porque también son derechos. ¿Qué dijimos en la primera clase? ¿Qué artículo hablamos? Del artículo 1, primero. Y por ejemplo, ¿qué dice? Dice, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Es una declaración. Es una declaración. Es una declaración concreta que dice la Constitución. El gobierno federal argentino, eso es una declaración.
Derechos, bueno, ni hablar, lo bien lo han mencionado. Garantías. ¿Qué entienden ustedes sobre garantías? ¿Qué serían las garantías? Pues ahora tenemos los derechos, derecho a la vida, derecho a trabajar, a la libertad, etcétera, etcétera. Tenemos declaraciones, por ejemplo, qué sé yo, el Estado argentino eh, lo que determina el culto católico, etcétera. Eh, ¿Pero qué es el, una ar- garantía? el artículo 18 no sería una garantía. A ver, sí. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Perfecto, excelente. Y bueno, sigue. ¿Siguió? Muy bien, muy bien. Las garantías, lo que sirven, digamos, lo que sirven, el concepto de garantía tiene que ver, es Esperen que voy a poner los auriculares. Esperen un segundo, me lo he olvidado. Así los escuchan. Sí, perdón, ¿qué me decían? No, estaba leyendo el artículo 18 como un ejemplo de una Perfecto. garantía. Claro, exactamente. La garantía es la garantía del defensa en juicio, etcétera. Es decir, las garantías garantizan, la redundancia, protegen los derechos, permiten instrumentar los derechos. El derecho a trabajar tiene la garantía correspondiente para que se pueda ejercer, porque si no, se imaginan que sería letra muerta si no se pudiera. Entonces, ¿los principios son garantías también? ¿Se Los los considera como principios, garantías? no, más que principios, yo los identificaría como las garantías, las declaraciones son los principios. Las garantías son las, si querés, podés decir principios, ¿sí?, que permiten garantizar, llevar adelante, proteger los derechos. ¿Mm? Por ejemplo, en la garantía del derecho a tener un proceso judicial, ¿Mm?, esa garantía permite que cada uno de nosotros tengamos el derecho al debido proceso. O mejor dicho, la garantía del debido proceso permite que a cada uno de nosotros tengamos el derecho a ser sometidos a un proceso justo, parcial e imparcial, con jueces naturales, es decir, no con tribunales fuera del esquema del Poder Judicial. Eso es básicamente todo lo que la cuestión de la primera parte de la Constitución refiere, es decir, parte dogmática de la Constitución, declaración, derechos y garantías. Por supuesto que los derechos es lo que se lleva gran parte de toda esta primera parte, sobre todo después de la reforma del año 94, de la reforma constitucional del año 94, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se ingresaron nuevos derechos de incidencia colectiva, apareció el amparo con rango constitucional, la cuestión de ecología, ambiental. Todo esto empezó a partir de la reforma del 94. Pero son todos, en definitiva, derechos eh, que forman, integran la primera parte dogmática de la Constitución. Por ejemplo, el amparo es una garantía.
porque el amparo, que no es un recurso, como mal, y se sigue llamando mal, es increíble cómo, leyendo los diarios, todavía se habla de recurso de amparo. Los periodistas, cuando hablan por televisión o por radio, hablan de recurso. No hay recurso, no es recurso. El amparo es una acción, es una garantía. Es una garantía, ya lo van a hablar con el doctor Wilkinson, o lo han visto, no sé, pero es una garantía que permite llevar adelante, ante ciertas situaciones de amenaza, lesión inminente, ejercitar un derecho. Ahí tienen otra garantía. ¿Me siguen? Pero bueno, en definitiva, la gran parte de la primera parte de la Constitución, la parte dogmática, refiere declaraciones de derechos y garantías y sobre todo los derechos. Pregunto, y acá vienen 2 o 3 conceptos que son importantísimos para ustedes. Importantísimos. Y que están en el programa. Lo estoy mirando en estos momentos. ¿Qué significa, lo dice el artículo 14 de la Constitución, qué significa la reglamentación de los derechos? ¿Qué suponen, qué imaginen, qué Que tengan una sanción, que estén dentro de las normas. A ver, precisando. Que ante la violación de un derecho se le va a imponer determinada imputación o algo por eso. Principio de relatividad de los derechos. Pregunto, ¿existen derechos absolutos? No, no existen los derechos absolutos. ¿Por qué? Eh, Está bien la respuesta, ¿eh? lo habíamos visto en el trabajo del aborto, cuando se superpone con otro derecho. Bien, con lo cual, conceptualmente, este principio de la relatividad de los derechos significa que no existen los derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto, porque los derechos, ¿cómo se ejercen? ¿De acuerdo a qué? A la sociedad. Lean artículo 14 de la Constitución, primer frase. Cualquiera de ustedes. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, de trabajo. Okay. No, listo. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que los reglamentan. Entonces, quiere decir que la reglamentación de los derechos, ya sea una ley, sea un decreto del Poder Ejecutivo, sea una resolución de un ministerio, una circular del Banco Central, cualquier norma, toda norma reglamenta algo, dice que todo derecho se puede ejercer solamente en el ámbito en el que se encuentra reglamentado. Por ejemplo, el derecho a propiedad no es absoluto. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. O no existe la expropiación, por ejemplo. El Estado puede expropiar un terreno por razones de utilidad pública, bueno, pero significa que mi derecho de propiedad está sujeto a lo que se reglamente. ¿Me siguen? Sí. Por ejemplo,